Mira el autóctono. Se ha abrazado toda la dehesa de un pueblo de Torres, hace Torres, pero en otro linde. Y en cuestión de minutos ha pasado el fuego para arriba. Ha salido el fuego aquí en la carretera. Y mirad lo que hay por ir para arriba. Pero es que se ha quemado aquí ya un montón de hectáreas en poco rato, ¿eh? Ahí sí hay peligro, que tienen unos amigos míos las ovejas. Y esto ya no pinta nada bien. Están llegando todos los bomberos, aquí están los voluntarios. Que esto es increíble. Tendrán que cortar la carretera porque esto hace un calor que flipáis. Bueno, este incendio sí es peligroso. Mirad. Hace mucho aire y hay mucha maleza ahí. Se van a quemar toda la dehesa de la Lisea. Una finca de propiedad del ayuntamiento. Pero da igual, el fuego ha empezado en la carretera, ha empezado el fuego. Están intentando sacar unas ovejas que quedaban aquí. En cuestión de minutos ha llegado el fuego arriba, ¿eh? ¡Que salgan por allí! Estamos sacando estas ovejas que estas sí peligran de verdad. Estas ovejas sí peligraban aquí de verdad. El parafial donde va el fuego ya. La fuente de las lanchas. Aquí ya se han quemado más de 100 hectáreas en poco rato. Pero no, la casa no se ha quemado. Pues nada, el fuego ha salido en la carretera y en cuestión de ni media hora se ha quemado todo aquí, más de 100 hectáreas. Mirad dónde está ya el fuego, arriba del todo. Y ahí detrás está Torre y Gata. España queda calcinada a este paso. Hace mucho aire. Es increíble, mirad allá arriba las canchaleras como arde. Se va a meter allí como el fuego que está pasando hacia allí. Allí hay una masa forestal increíble que antes bajaba por ahí, está mi pueblo ahí detrás. Esto se llama La Lisea, esta finca es propiedad del Ayuntamiento de Torres. Se calcina España entera. Tienen que pedirle responsabilidades al ayuntamiento por tener la finca abandonada. Madre mía, la que se ha liado aquí hoy. Bueno, autóctono puesto así. Incendios siempre ha habido, pero tan grandes como ahora nunca, porque como antes, esto por ejemplo, esa finca, yo soy el último que tiene las cabras metidas. Como ya nadie ha ganado en el campo, porque ahora hubiera habido un incendio y eso está machacado, no se quema tanto. Ya se han quemado más de 100 hectáreas en menos de una hora. Vamos para adelante a ver. Mirad el autóctono de este ángulo del fuego que hay. Ese fuego ya he dicho que no es broma.
Ese lo han hecho bien. Una zona inaccesible, la han dado en la carretera, fácil escapatoria. Y ya sabéis, han quemado más de 200 hectáreas en menos de una hora. Venga, de echar de comer a las vacas, que esta mañana con la inspección no pude. Vamos para arriba. Mira el autóctono, la que hay liada. Una pasada, pero una pasada la que se ha liado esta tarde. Mirad el sol como está de rojo. Entre media de la nube negra de humo. Unas llamas. Es increíble. Y hay muy pocos aviones, ¿eh? Hay dos ahí abajo. Pero por aquí arriba solo está el helicóptero este. Miradlo. Es increíble. Qué llamarada. Fijar, se ha quemado más de 200 hectáreas, pero muchas más. Se pasaron cerca de las 300 y mirar, en cuestión de 2 horas, ¿eh? En 1 hora y algo. Ahí está la carretera que como la cruce, ya se va a meter en toda esa sierra de Gata, toca Gacebá. Esto no puede ser. Es que encima le han dado a probar el día que el aire subía para arriba, desde la carretera. Madre mía, madre mía. Y eso tiene un frente de más de 8 kilómetros por este lado, Por este lado, desde por allí, más de 8 kilómetros tiene de frente. Madre mía, qué ruina. Encima que hay poca agua en los pantanos, lo están sacando todo para apagar incendios. Madre mía. Y mira el aire que hace, cómo mueve los árboles. Es increíble la que hay liada.
Ese helicóptero es el que coordina todo. No sé si lo podéis ver, porque yo no veo nada. Yo no veo nada, porque tengo toda la pantalla del móvil sucia. Me voy a las Avileñas, que esta mañana con la inspección no he podido. Luego ya veremos esta noche. Como cruce esa carretera ya no la pagan en días. Cuidado las llamas que salen, cuidado, cuidado. Está a punto de saltar la carretera. Uf, madre mía. Es que hace mucho aire y mucho pino hay ahí. Nos vemos. Bueno, pues ya ha llegado, que viene a echar de comer a las vacas una poca de paja, porque hoy con eso de la inspección las tuve que llevar a otra finca. Mirad la que hay el día. Ese incendio sí lo han hecho bien, os lo digo de verdad. Se han quemado muchas hectáreas y está metido una masa forestal grandísima de pino. Mirad. Pues nada, autóctono, esto es así. Aquí cada 8 o 9 años queman todo el pinar, siempre. Ahí me echaron, yo tenía las cabras ahí, se quemó una noche todo. Y venga a denunciarme porque se quemó y no querían que las cabras pisaran lo quemado, estaba todo quemado. Y yo tenía que sacar las cabras a pastar. Y están haciendo y nada, y me denunciaban todos los días. El alcalde detrás de mí denunciándome. Y quería que pagara los pastos por todo el término. Encima que se quemó, quería que pagara aprovechamiento de pasto y encima no me dejaban pastar. Y entonces ya decidí nunca más volver a bajar de la sierra, porque allí en la sierra, ya os lo he dicho, allí no hay, muy difícil que haga un incendio, porque hay que subir andando, hay poca gente en la sierra. Solo estamos yo y el pastor mío y algunos que pasa por ahí, senderistas y eso, que eso no se dedican a eso. Pero aquí abajo hay muchas carreteras, muchas pistas, pasa mucha gente, nadie sabe quién es, pero mira la que se va a liar hoy. Esa finca de 200 hectáreas, que yo tenía pensado meter las vacas allí, se había dicho a varias personas. Y además esa finca fue la que puse yo para la subvención. Pues ya la han quemado casi que entera, le queda un cachino para aquí abajo, un cachino sin quemar, pero esa ya la acotarán y ya durante 5 años que no se puede meter ganado. Así que mirad la que me lían a mí si yo contara con esa finca. Menos mal que tengo la sierra. Y la sierra nunca sé yo que la van a quemar, porque o viene el fuego desde abajo y hay un fuego muy grande, o muy difícil que alguien suba allí a darle de arder. Y si cae un rayo, como las cabras lo tienen machacado, casi toda la sierra, lo apagan rápido. Pero esto es la vida, así. Yo no sé si es porque tengo las vacas aquí abajo, que le han dado ya han dado 4 veces al término a ver si lo queman. Veremos la situación de esto, a ver cómo acaba. Vamos a ver, porque ahí donde está, os digo, una zona fuerte de maleza. Se ha quemado toda la parte allí que os grabé desde la carretera, que salió el fuego. Yo digo, más de 200 hectáreas se han quemado ya. Y las que quedarán. Mirad esa masa forestal si se coge todo eso por ahí para arriba. Eso no lo pueden... Eso se quemó todo en una noche. En una noche se quemó todo. No hay apenas agua en el pantano. Ya se le ha hecho una línea fuertísima para combatir el fuego. Y nada. Ya haré un directo luego a la noche a ver qué tal va esto. Venga, nos vemos.